pues creo que es una suerte de mesa redonda la que tenemos. Anabel, ¿te hemos despertado o no te has acostado? No tenemos tu audio, no tenemos tu audio, desmuteate. Hola, hola, buen día. ¿Es buen día para ti? ¿Qué Sí, hora son es para ti? 5:22 de la mañana. Son las 5:22. Muchísimas gracias por haberte levantado, No, entiendo, no, con por mucho haberte gusto. levantado. Anabel Ortiz es la Reutz, directora de la Reutz, unidad perdón, Ortiz tengo yo. Reutz, Reutz, Reutz. Reutz. Anabel Reutz es la directora de la unidad digital de Bodytech. Y Bodytech, los datos que tenemos nosotros es que tienes 157 instalaciones en toda Latinoamérica. ¿Eso es correcto? ¿Ese dato Sí, es señora, correcto? sí, sí, tenemos presencia en Perú, Colombia y Chile. Y bueno, ahí en el proceso de transformación digital que COVID obviamente nos aceleró. Seguro, seguro. Anabel, muchísimas gracias por haberte despertado. No, a ustedes. Carlos, yo creo que tú no te has despertado a las 5 de la mañana, ¿no? No, he tenido suerte, no como Anabel, he tenido suerte. Carlos Alcalde es CEO del grupo de Por Ocio y creo que es de las personas de nuestra industria que están más orientados o enfocados en el mundo digital. Quizá como un capricho en su momento y ahora ya casi como una obligación, ¿no? ¿No, Carlos? Sí, 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 así es. Pues más que un capricho, es una vocación. Y a partir de ahora, pues ya la vocación es parte de mi trabajo. Bueno, seguimos teniendo con nosotros a Arturo, a Eduardo. Muchísimas gracias por quedaros con nosotros. Y tenemos a Juan Ramón Gavino y a Pablo Tárrega. Yo creo que dejadme que empiece a hacer esta pregunta desde probablemente la empresa que tiene más experiencia en este tema de los datos. Gavino, ¿realmente es tan importante manejar datos en esta industria? Porque vosotros nacéis, o sea, nosotros nacéis como una empresa de datos. Sí, y mira, y no solo que nacemos como una empresa de datos digital, siempre dirigida siempre a la experiencia del usuario final, pero llega un momento en el que la experiencia digital, si no tienes datos, no se puede completar. Hemos estado gestionando, y sabes que mi experiencia viene de la parte de gestión, no de la parte proveedor. Hemos estado gestionando lo más importante de nuestro negocio solo por la entrada y salida de usuarios al gimnasio. Porque era el único dato que teníamos al 100%, excepto que la recepcionista o recepcionista deje entrar por el torno a los clientes sin ficharlo, ¿no? Era el dato más fiable que teníamos, era el uso, si venía o no venía. Hoy en día estamos dando datos de fuera de la instalación, donde un cliente puede ser que sea tu cliente, que esté haciendo actividad física, pero no está yendo a tu instalación. Y antes no contemplábamos ese uso. Entonces estábamos tomando decisiones parciales. Y solo parciales para un tipo de gente que venía o no venía a la instalación. Esto ha cambiado mucho. El dato, como han dicho, es importante usarlo bien, y es importante también qué dato es el que usamos, qué referencias tenemos, qué análisis tenemos. Lo que Pero decía Arturo, ¿no? Lo que estaba diciendo Arturo de saber hasta qué punto estamos haciendo el ejercicio bien o almacenar todo ese dato, ¿no? Vamos a ver, a veces siempre hemos tenido datos analógicos, hemos tenido muchos datos también, pero no los usábamos. Uh-huh. Yo creo que lo más importante aquí, nosotros no damos datos por dar datos, por ejemplo. Nosotros ya damos análisis de esos datos para que rápidamente el gestor, el entrenador y el usuario final tengan un análisis y una referencia, pero no tengan que interpretar los datos. Para interpretar los datos está el profesional, que es el entrenador. Eso, Correcto. ahí es un poco para mí el antes y el después. O sea, cuando la sociedad
que tenemos un 89% por activar en centros deportivos todavía. O sea, imagínense el pastel que hay. Se dé cuenta que en una instalación deportiva hay una persona, un profesional que interpreta los datos para ayudarle a conseguir los objetivos, como le das una analítica y te interpreta para mejorar tu salud, pues ahí cambiará todo. Seguro. Anabel, ¿qué es lo que estáis haciendo en Bodytech con los datos? Sí, nosotros teníamos data, pero nunca la sabíamos, digamos, como aprovechar el valor de esa data. Y desde la unidad digital, entonces es cuando se empieza a entender un poco qué uso le vamos a dar. Y nos dimos cuenta que parte de nuestro propósito es ayudar a las personas a hacer ese cambio de vida, a ayudarles a tener ese journey hacia el bienestar. Y nos dábamos cuenta que si la persona salía del gimnasio ya no teníamos más ni cómo acompañarle, ni qué estaba haciendo él para ahí mejorar ese cambio en su vida y en su bienestar. Entonces, empezamos a identificar dónde podíamos incrementar puntos de contacto desde la digital, desde la app, en donde de verdad pudiésemos apoyar a esa persona al cambio de vida y un poco también con esa data empezar a ofrecer tips. Nosotros somos un club médico deportivo, entonces manejamos data sensible. Entonces, si las personas, ejemplo, tienen problemas de diabetes, entonces un poco era acompañarles en decir, recuerda tener comidas a cada cierto tiempo, recuerda hacer tus chequeos, y esa parte de verdad no la estábamos aprovechando. No sabíamos cómo mandar notificaciones personalizadas al usuario desde la app. Teníamos una app bastante estática, y ahora hicimos todo un mapeo en donde tenemos una data, en donde de verdad podemos ofrecer esa asesoría y digamos un poco buscando la personalización de este servicio, y como muy bien habla Juan, es definitivamente ofrecer una experiencia de usuario que sea de verdad distinta, que sea personalizada, que de verdad se ajuste a mi objetivo de entrenamiento, y acompañarte en ese proceso de bienestar. Pero es curioso, ¿no, Anabel? Porque estamos hablando de casi 160 instalaciones en 3 países distintos, y que ¿cuánto es la media de clientes más o menos que tenéis por instalación? Nosotros estamos hablando hoy en Bodytech, tenemos alrededor de 300.000 afiliados. ¡Madre mía! O sea, no Arturo, ¿cómo se te han hecho los ojos? Los ojos se te han hecho chiribitas, Sí, ¿no? tremendo, tremendo. Me ha hecho ilusión nada más que escucharlo. Eduardo, ¿qué cantidad de problemas puede tener Anabel, no? Sí, y mucho problema también de legacies y también de cores que cuando se instalaron, pues en aquel momento, hace 22 años, pues no teníamos, o sea, cómo visualizar llegar allá. Entonces, por eso ya hoy con el grupo de tecnología, con la unidad digital, estamos precisamente organizando un poco la casa para empezar a aprovechar esa data y encontrar dónde hay un valor que está atrapado que hoy no estamos aprovechando. Y un poco repensar los productos que tenemos hoy tradicionales, en sacarle mayor provecho, en agregarle un componente digital, sin tener que ser tan disruptivos, ¿no? Sin tener que inventarse, no sé, el pelotón o lo que sea, sino más bien decir, bueno, aquí hay una data, que hay unos accesos a los torniquetes, aquí hay una persona que tiene un objetivo de entrenamiento, tenemos una historia clínica y tenemos una serie de datos que tenemos que empezar a identificar, y cómo esto lo volvemos en algo que de verdad sea en una personalización del servicio y en una buena experiencia. Carlos, en un principio lo que hacíamos simplemente, como dice Gabino, era controlar los accesos. Y entonces, de repente, lo que hicimos es intentar ser un poquito más ambiciosos y saber algo más del usuario. ¿Cuál es vuestro pensamiento, Carlos? ¿Cuál es el pensamiento del grupo de Por Ocio en ese viaje del cliente y en ese análisis de los datos del viaje del cliente? Bueno, a ver, primero posicionar de Por Ocio en esta conversación. Es decir, no somos Anabel, ojalá, ¿no? Pudiéramos tener
la estructura que tiene Bodytech y el número de clientes que tiene, por lo cual somos mucho menos ambiciosos a la hora de poder conseguir datos porque no tenemos tanta big data como antes Arturo ha hecho en algún momento uso de esa palabra, ¿vale? Para nosotros lo fundamental es empezar a reportar datos de los clientes dentro de la instalación, del uso que hace la instalación, datos que nos puedan servir en un futuro. Como industria vamos muy tarde en este tema, muy tarde, vamos muy lentos. Ahora vamos a ir mucho más rápido porque el COVID pues, nos ha posicionado, es decir, nos hace debemos ser mucho más ágiles con el tema de datos, tanto datos de instalación como datos fuera de instalación del cliente, pues porque tenemos que competir y vamos a competir con otros nuevos actores digitales que están mucho más acostumbrados a invertir en datos. Entonces nosotros ahora mismo nuestro mayor esfuerzo está en que los datos que realmente podemos coger del cliente sean datos que no tengamos que mandar a esa ciénaga de aquí a un determinado tiempo. Así que ese store, esa capacidad de que datos sueltos, datos no bien lavazados, podamos conseguir que esos datos nos reporten información, que un buen sistema de inteligencia artificial genere un modelo que realmente el modelo sirva para algo, porque actualmente pues tenemos tantos datos que no hemos sido capaces de pensar en un tiempo anterior para qué lo íbamos a utilizar, pues, porque pues, son datos que por mucho que nos metamos en una inteligencia artificial, pues esa inteligencia logramos que deje de ser inteligente. Entonces, ahora mismo nuestro esfuerzo es, debido a nuestro tamaño, que los datos del cliente que tenemos dentro nos sirvan para hacer predicciones de en qué debemos mejorar. En qué debemos de mejorar, pero con pasos muy pequeños y pasos muy estudiados. ¿De acuerdo? Carlos, lo que estoy entendiendo es que estáis intentando, a través de la inteligencia artificial que estáis utilizando y todo esto, que el usuario perciba un mejor servicio. Sí, mira, realmente nuestro esfuerzo primordial en este momento está en que el servicio servicio personal que nosotros podemos dar a un cliente esté dirigido por no es una inteligencia, es un algoritmo que intente que ese cliente sienta que se le conoce, sienta que estamos atentos a él, antes de que el cliente nos lo pida. Es decir, esa es nuestra intención, esa pequeña intención dentro del interior de una instalación nuestra. Dejar de pasar, es decir, pasar de una era en la que el monitor o el entrenador, el trainer, estaba situado en una esquina viendo y al final dirigía sus actuaciones a grupos grupos que tienen la misma forma de pensar que él o personas que levantan la cabeza. En este caso nos gustaría ayudar a ese trainer a que su dirección o su comunicación fuera la que creemos que el cliente necesita en ese momento. Esa es nuestra intención en este momento. Correcto. Arturo, ¿esto es posible? O sea, quiero decir, estoy entendiendo que en otras industrias esto ya es una realidad. ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que lo primero y fundamental es tener una estrategia. Es decir, bueno, ahora me estoy arrepintiendo un poco porque yo quería ir a hacer directamente un ejemplo y hablar de casos concretos, pero en realidad lo que hay que hacer como primer paso es definir una estrategia de qué es lo que quiero hacer con estos datos en relación a mis objetivos de negocio. Ese sería el primer paso. Es decir, yo he puesto un ejemplo, pero no se trata de probarlo, de jugar, etcétera, pero no se trata de que eso sea el primer caso. No podemos empezar por el final. Tenemos que entender primero el qué queremos hacer con los datos y definir una estrategia. Las empresas cada vez más tienen un Chief Data Officer, es decir, una persona a nivel comité de dirección que se encarga de la gestión y gobierno de los datos, consolidar los datos de la empresa de forma que no tengamos silos de datos y con todos estos pasos claros, ahí es cuando ya, y con un equipo dedicado, ahí es cuando ya podemos trabajar en modelos. Pero yo creo que lo primero es definir el por qué, para qué, y eso va con la estrategia de datos, que es algo que no es sencillo, pero es el primer paso, yo creo. Anabel, ¿cuánta gente tienes o estáis en
en Bodytech, analizando los datos? Porque estaba diciendo Arturo, con el equipo de datos, ¿cuánta gente hay en Bodytech para manejar 300.000 usuarios? Nosotros, de verdad en Bodytech, ahora es que estamos empezando a armar ese equipo. Montamos una integración con BI, que es como toda la parte de ver data en tiempo real en cuanto a ventas. Hoy es el día en que Bodytech no tiene un CRM, no tenemos esa visión 360 del cliente, ya estamos implementándolo y con la salida de productos digitales nos dimos cuenta que necesitamos esta data y estamos formando ese equipo. Tenemos también muchos, digamos, proveedores, porque también entendemos que pues nuestro core no es ese, ¿no? Nuestro core no es ni el desarrollo, ni tampoco ser los expertos en data. Con la data también empezamos a predecir un poco, a entender cuál es el churn del afiliado. Empezamos a interpretar un poco más allá, que sabíamos que hay un periodo de infancia, que son esos primeros 90 días, en donde teníamos que estar muy encima para evitar que ese afiliado dejara de ir al gimnasio y por ende perder un cliente. Con esa data empezamos a bajar un poco el churn con mucha manualidad, mucha gestión de hojas de Excel, pero empezamos a validar que la estrategia sirve. En efecto, puedes decir, pues puedo meter a de verdad hacer inversiones más grandes en data y en gestión de datos y en software de predicción de, por ejemplo, de churn, del abandono del afiliado. Y en eso también en data descubrimos muchas cosas, ¿no? La parte del churn era clarísimo, pero nos pasaban cosas increíbles en donde llamábamos al afiliado para decirle, se le venció su plan de suscripción anual, no podemos procesar la tarjeta de crédito, y nos decían, oiga, es que en un año que no he ido a entrenar, ustedes no me han llamado porque no he ido. Lo que decía Arturo, ha empezado así Arturo su mensaje. Lo que decía, exactamente, y de verdad pecamos en ello. Nos dábamos cuenta que llamábamos para decirle, tiene un año, la suscripción venció, y nos decían incluso, muchas gracias, se me olvidaba que yo tenía la tarjeta de crédito afiliada. Y entonces decíamos, estamos fallando porque definitivamente no estamos llevando el valor que queremos llevar. Y la data, pues obviamente nos está ayudando. Y mucho ha sido organizar la data. Había datas en silos, había data no organizada, teníamos datos de duplicados. Entonces, este año ha sido mucho de organizar eso para después correr modelos en donde de verdad tengas data buena. Fíjate, Gaby, no lo estaba diciendo Anabel, tenemos proveedores especializados que nos ayudan a manejar los datos. Entonces, yo creo que la pregunta que tiene toda la industria, esta industria, ¿es necesario, y así que tenemos aquí a Arturo, no podemos pelearnos con él si quieres, ¿es necesario un modelo Watson, es decir, un IBM que sea ni para ti ni para mí? ¿O una empresa como eGym, proveedora de datos y tenedora de datos, nos puede ayudar a hacer un paso inicial? ¿Es incompatible un sistema limpio respecto a un sistema que ya está caminando y ya nos está ofreciendo datos? Y ahora os dejo a los dos que interactuéis. Muy bien. Mira, yo quiero empezar por una cosa que estoy totalmente de acuerdo con Arturo, que es la estrategia, y yo iría un poquito, Arturo, a la implementación. O sea, y luego, o sea, es fundamental en todo esto, ¿no? La estrategia y luego la implementación de cómo voy a hacer eso. Y luego hay que ver qué tipo de clientes tengo yo, o sea, qué tipo de operadores hay en nuestro mercado. Entonces, de ahí ya empezamos a sacar conclusiones. ¿Quién puede hacer un sistema en el cual sea el owner, el propietario de todo eso, y que pueda invertir en eso? Y luego, la gran mayoría se tiene que apoyar en proveedores para darle esta solución, porque en su estructura, normalmente en este momento, no hay ni gente especializada para hacer esto dentro de las compañías de nuestro sector, y si la hay, estamos en una fase de desarrollo
de formación, de implementación de todo esto, pero creo que es el momento de ir de la mano para, no solo para dar estos primeros pasos, María Ángeles, es para ser efectivos. O sea, yo he trabajado en principales cadenas, como sabes, de nuestro sector, donde se ha desembolsado muchísimo dinero y al final, yo me encuentro para hacer una digitalización de una cadena o de un club, que mi interlocutor normalmente es alguien que ha estudiado como yo, ciencia de la actividad física y del deporte, no especialista en datos. Entonces estamos intentando de digitalizar un sector desde la parte deportiva, normalmente. Ahora empiezan otros interlocutores, gente especialista. Empiezan anabeles, ¿no? Empiezan otros interlocutores, pero ¿en qué porcentaje es esto? ¿Cuántos clubes hay independientes con esta misma necesidad? ¿Qué roles tiene dentro de su estructura para poder hacer esto? Entonces, yo creo que en esta mesa redonda debemos abordar que no todas las compañías son grandes. Este sector está en un mercado donde hay también muchos gimnasios independientes, donde la estructura es muy pequeña. Incluso grandes compañías que la estructura es tan pequeña que no tiene esta posibilidad. Y eso es lo que nosotros ofrecemos. Arturo. Bueno, a ver, es que estoy muy de acuerdo. Yo creo que nosotros no empezamos a nivel ningún proyecto sin estimar el caso de negocio y sin demostrar que hay un retorno de la inversión. Entonces, yo creo que esto es tan sencillo como querer o no querer. Si queremos, debemos apostar por ello y, obviamente, ponerlo en manos de personas especialistas del mundo tecnológico. Pero que nazca de una necesidad de negocio y de una apuesta corporativa desde el más alto nivel, que se decida por utilizar esos datos y empezar a recopilarlos, a capturarlos. Es que realmente yo no creo que mi centro deportivo, y es una marca que se supone que es, vamos a decir, deluxe, tenga ningún dato mío salvo a qué hora entro. Porque cuando salgo tampoco. Solo cuando entro. Solo saben de mí. Eso llevo 3 años y medio pagando probablemente el doble que otro centro, por ejemplo, el GoFit que van a abrir en Alcalá. Y yo no veo yo ya dejo de ver razones para estoy hablando un poco así provocativamente, ¿no? Sí. Pero empiezo a dejar de ver razones para mantenerme, porque yo esperaba que mi centro le importara yo más allá de los primeros días, es decir, esa parte de arriba del funnel. Mira. En el momento en el que estoy, pues yo sigo por las amistades con los monitores, por las amistades con los miembros del gimnasio, pero llega un momento en el que hago cuentas y digo, bueno, pues ya está. Y ahora con el tema del COVID, que llevo 3 meses sin ir, pues sinceramente, y he empezado a entrenar desde casa, he empezado a hacer otras cosas, la verdad, digo, pues es que no veo ninguna razón para deberles fidelidad. De hecho, digo más, una de las cartas, nos enviaron una carta preguntándonos si teníamos algún problema. Arturo, no des más pistas, por favor. Vale. Entonces no continúo. Arturo, mira, te voy a echar un cable en todo Perdón. esto. Te voy a echar un cable en todo esto, porque en vez de hacer una discusión, tu visión, teniendo la formación y la información que tienes profesional, que des esta visión como usuario, no me hace sino que ayudar en todas las conferencias que estoy dando últimamente. Mira, mi experiencia es casi 30 años en la gestión, en este sector. Y lo que yo me estoy encontrando es que cuando hablo con un operador, está más interesado en los datos que él tiene que usar para su trabajo que para la experiencia final del cliente. Nuestra visión desde Beijing es al revés. Partimos del cliente y somos datos, y somos digitales. Y nuestra visión es fácil, divertido y motivante. Y quien tiene que tener más datos para tener un feedback de lo que está haciendo en su camino a conseguir su objetivo, que es por lo que nos pagan los clientes finales, como tú, en ese tramo, el que más necesita el feedback es el cliente final. Y
estamos en una situación en nuestro sector, y bueno, está Carlos aquí, está Anabel para que lo diga, que están, desde mi punto de vista, el operador está más interesado en qué datos tengo para mí, para yo ver, para yo analizar, que eso nos puede defocalizar en la satisfacción del cliente final. Carlos, que yo creo que tu filosofía está yendo más hacia datos del operador más que datos del cliente, porque estás quizá descansando en los datos del cliente, en los proveedores, ¿no? Bueno, a ver, es que realmente este es un tema muy complicado, ¿vale? Y cada uno de nosotros puede hablar y tomar un punto de vista y al final del día incluso podemos estar de acuerdo con puntos de vista distintos a los que teníamos, ¿no? Primero, por supuesto, yo quiero decir que estoy de acuerdo con que hay que generar una estrategia, ¿vale? Sin estrategia, nada de lo que tú hagas en una empresa tiene sentido y ese es justo uno de los problemas que hemos tenido aquí, que los datos no han sido una estrategia. Yo entiendo que hay cosas que nosotros tenemos que descargar en operadores outsourcing, sea el cual sea, ¿no? Porque no te vas a poner a desarrollar una inteligencia artificial, no te vas a poner a desarrollar pues servidores en la nube, hay un montón de cosas que tú hoy día tienes que tener, pero que en un determinado tamaño de compañía tienes que tener una persona dedicada a IT, no tienes más historia, tienes que controlar tus propios servidores o tus propios servicios en la nube, tienes que controlar cómo van los datos, cuáles son las aperturas, los puertos que tienes abiertos, cuáles son las posibles entradas, porque estás abierto a Internet, porque cada vez que generamos app, generamos web, estamos abiertos a Internet, empezamos a ser golosos y desde el momento que eres goloso hay que tener cuidado, con lo cual hay cosas que puedes tener internas y después tienes que tener empresas externas que te hagan auditoría y que comprueben cómo lo estás haciendo y en cuánto te has equivocado respecto a lo que tenías que hacer. Sobre el tema de que, lógicamente, el tamaño es importante, nosotros estamos en un tamaño medio. Por poner un ejemplo, hace 10 años, todas las empresas dijimos, oye, que hay que invertir en marketing, en comunicación. Y empezamos a crear dentro de nuestras empresas, nuestras organizaciones, departamentos de marketing, de comunicación, y hemos volcado ahí un montón de información. Ahora es el momento de que tengamos que hacer inversiones en tecnología. Llámale tecnología porque datos es una parte de la tecnología, pero si no tienes tecnología no tienes datos, por lo cual tienes que hacer todo. Los datos es el punto final de la tecnología y con esos datos pues reportaremos información a los comités de dirección, al departamento de marketing, a todos, para que seamos más eficientes y al final cuando seamos más eficientes, como decía antes Arturo, pues será más barato determinados departamentos que ahora son más caros, pues porque como decía Anabel, imagínate un año tratando con Excel un Big Data. Eso es de loco, pero es que hemos tenido que hacerlo todo, ¿vale? Entonces, no te rías, Arturo, no te rías. El Excel está estupendo, está estupendo. Creo que sí, además yo entiendo que el Excel es una muy buena herramienta porque los límites que le han puesto son tremendos, son límites tremendos. Y es verdad que de Excel a Power BI, pues un saltito, ¿no? No tienes por qué preocuparte. Pero es cierto que llevamos mucho tiempo ahora, aquellas empresas que han dado un salto tecnológico, en intentar comprender para qué queremos los datos. Y ya tenemos que darnos cuenta de por qué queremos los datos, cada uno para lo que lo quiera, porque esto no hay modelos que nos digan, oye, el dato hay que utilizarlo de esta forma, de otra. Y en nuestro caso, o en el caso de una compañía de grado medio, pues la inversión que tenemos que hacer tiene que estar acorde a la rentabilidad, como decía Arturo, que vamos a obtener, ¿vale? Habrá operadores externos como Egin, y bueno, nosotros hemos trabajado con Egin, y dan una determinada información, y es muy bueno que pueda utilizar esa información, pero al final la información completa de un gimnasio, de toda la persona que entra al gimnasio, de cómo llegamos al cliente a lo largo de todo el pasillo del cliente, no cuando se da de alta y no cuando se da de baja, sino durante todo el recorrido, ese es el esfuerzo en el que nosotros estamos ahora mismo volcados. Correcto. Y entonces, aquí una de las patas importantes de esta sesión era la seguridad, es decir, entendemos que los proveedores ajenos, proveedores
tecnología o de equipamiento o de, no sé, pues como lo que está planteando Pablo y todo ese tipo de material, se supone que deberían de estar alojados de una manera segura y que deberían de estar tratados de una forma segura. ¿Qué pasa cuando los que estamos manejando los datos no somos las empresas proveedoras que voy a suponer que están teniendo toda la seguridad del mundo? Y os miro con esos ojitos, Gabino y Pablo. O sea, vamos a suponer que ellos tienen toda la seguridad del mundo, pero ¿qué pasa cuando nosotros, desde nuestra compañía, que no somos especialistas en tecnología, como sí lo son ellos, no tratamos los datos con seguridad? ¿Qué puede pasarnos? Bueno, pues yo por contestaros, lo hemos trasladado un poquito durante la presentación. Al final tenemos que obligar, mediante contratos, a que eso se cumpla. Es decir, tú puedes contratar directamente al proveedor final, un proveedor de una solución en la nube, y puedes conectar a un partner que trabaje con una solución en la nube, con Amazon Web Services, con Google, con Microsoft Azure, con lo que sea. Pero tenemos que asegurarnos de que esos contratos están firmados, porque al final los datos no van a residir en nuestra organización. Hay unas leyes que tenemos que seguir y que podremos denunciar en el caso de que no se cumplan. Pero si vamos a contratar un proveedor, vamos a contratar al proveedor de esa solución final, tenemos que asegurarnos de que esos contratos se firman y saber qué es lo que estamos firmando. Porque eso os lo decía, es decir, no es lo mismo contratar un servicio en Mega que un servicio en Google. Al final, nuestros datos pueden desaparecer y igual no tenemos opción a reclamar nada. Nos hacemos una cuenta gratuita y lo perdemos todo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Además, hay determinadas empresas que no están acostumbradas a trabajar con la nube ni saben cómo funcionan. Para muchos de ellos es nuevo. Y lo importante es informarse y informarse bien. Y saber y llegar a acuerdos legales en los cuales yo te pueda reclamar si esa información se roba, si esa información se borra, si esa información desaparece. Que de alguna manera, igual que tenemos contratos con nuestros proveedores de otro tipo, lo tengamos en ese sentido y que nuestros datos nos garanticen que van a estar seguros. En la parte que comentabais del uso de los datos y demás... Pero perdóname, una pregunta. ¿Cualquiera puede recibir un ciberataque? Es decir, que... Sí, cualquiera. Desde un usuario profesional hasta una gran empresa, hasta un usuario particular. Cualquiera, en mayor o menor medida. Es decir, al final, los que más rédito tienen y más beneficio económico son aquellos que van dirigidos a la mayor cantidad del mundo, ¿vale? Porque al final alguno picará, alguno accederá y al final es de donde voy a sacar mi beneficio económico. Son campañas masivas. Pero había un punto muy, muy interesante que estáis comentando, ¿no? Que es acerca del uso de los datos. Yo, aparte de usuario de gimnasios, no tengo mucho conocimiento de este entorno, ¿no? Mi perfil profesional está orientado, como sabéis, hacia los aeropuertos, ¿no? Pero obviamente, es decir, nosotros en el año pasado, en el 2019, recibimos más de 275 millones de pasajeros, ¿vale? Para que os hagáis la idea. Y más de 2 millones de vuelos, ¿no? En los aeropuertos españoles. Y utilizamos el Big Data para casi todo lo que os podéis imaginar y que en muchas maneras, sin que os deis cuenta. Hay una medida que utilizamos muy sencilla y que no sé si sería extrapolable a lo que hacéis vosotros en vuestros gimnasios, que es que una persona que entra en un aeropuerto, si tienes el Bluetooth encendido, vamos a saber dónde está, en todo momento. ¿Y para qué utilizamos esto? Lo podemos utilizar para muchas cosas, pero yo os digo, como los hackers lo utilizan para el beneficio económico, nosotros lo utilizamos para el beneficio económico también. Es decir, os podemos decir por dónde habéis ido pasando en vuestro recorrido en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Si tenéis el Bluetooth encendido, si os conectáis a la Wi-Fi gratuita del aeropuerto, os vamos diciendo, no saco datos personales, simplemente saco datos de posición de cada pasajero que tenga el Bluetooth encendido. Y veo que está pasando para ir a su puerta de embarque por determinados sitios. Y cuando me viene Zara a contratar un local comercial, le digo a Zara, mira, en el año 2019 han pasado por aquí 8 millones de personas, con lo cual te lo voy a cobrar el local comercial a tanto. Y al sitio por donde han pasado por 3 millones de personas, pues le digo a McDonald's, pues te lo voy a cobrar a tanto. O sea, a ese punto, digamos, que llegamos en lo que es el Big Data, el tratamiento de información masiva que utilizamos para mejorar la experiencia del usuario, pero también para tener un beneficio económico. Lo utilizamos para muchísimas cosas. Es un ejemplo pues muy claro. Generar un mapa de calor de por dónde va pasando la gente.
no sé si en vuestros gimnasios el uso de determinadas máquinas o de determinadas rutinas y saber cómo las personas, os lo digo desde el conocimiento que vosotros sois especialistas, pero si os puede ayudar a decir, pues mira, te estás pasando haciendo hombros, te estás pasando haciendo tal, oriéntate aquí, dar un servicio muy personalizado, muy personalizado. Pero ya os digo, es solo, bueno, adaptar lo que yo trato con compañías y con aeropuertos a vuestro mundo, ¿vale? Fantástico. Bueno, yo creo que me queda tiempo solamente para una pregunta y quiero lanzarosla un poco a todos, ¿vale? Anabel, me encantaría que empezaras tú. ¿Tú cómo ves el futuro de esta industria? Déjame que te diga, y ya introduzco el tema, post-COVID, es decir, ¿crees que los datos nos van a ayudar a salir mejor de esta situación que tenemos ahora mismo? Sí, incluso ya lo veníamos pensando y visualizando antes de COVID. La Vosotros habéis hecho data, una campaña súper exitosa, ¿no? sí, nosotros, digamos, no teníamos conocimiento del cliente y ahí nos empezamos a dar cuenta de que estábamos definitivamente no cumpliendo una promesa de valor. Más aún siendo centros médicos deportivos, que tiene ese componente médico de acompañamiento, entonces entendimos que necesitamos definitivamente reforzar la parte de data. Y eso también trabajándolo mucho con el VP de marketing, en donde empezamos a entender que necesitábamos reforzar eso y de verdad la digitalización te lleva hacia la personalización de productos y servicios. Entonces, ahora más que nunca nos tocó pues mejorar toda esa data, quitar silos, eliminar una cantidad de legacies, y definitivamente organizarlos para lo que viene. Y sobre todo porque ya estamos empezando a tener productos digitales. Hicimos productos mínimos viables en cuestión de 3 días para hacerle frente al COVID y nos dimos cuenta que pues como yo no tengo cómo ver a esa persona en el gimnasio, como no tengo ese 1-a-1 con el entrenador o con la chica al counter, entonces ahí te toca definitivamente reforzar esos puntos de contacto. La data es importantísima, nos toca seguirla nutriendo, nos toca definitivamente seguir ofreciendo puntos de contacto personalizados que vayan de la mano al objetivo de esa persona, que sientan que definitivamente estamos ahí, estamos presentes y que no pase como decía Arturo, llevo 3 meses sin el gimnasio, ni me han dicho, ni me mandan un mensaje, ni nada, y es definitivamente decir, aquí estamos y te estamos acompañando en un cambio de vida, además, en algo de salud. Y es una data que nosotros ya hemos tenido conversaciones con compañías de seguro, hemos tenido conversaciones en donde sabemos que si no nos preparamos hoy desde esa infraestructura, desde sentar esas bases, el día de mañana el potencial de negocio se nos va a caer. El día de mañana lo ideal sería nosotros poder decir, aseguradora, aquí tengo una data y veamos de estas personas que vienen a entrenar cómo podemos hacer para bajarles la prima en seguros de vida o en seguros de salud. Y ese es el futuro, ya es donde están todos apostándole. Y por eso ves iniciativas como un Google que te compra un Fitbit por $2.1 billones, que es porque sabes que Fitbit tiene la data de horas de sueño, de ejercicio, de qué tan activo eres y qué no. Y porque Google está empezando a hacer toda la parte de seguros y de salud. Entonces, esa data se vuelve definitivamente clave y más cuando manejamos datos que son de salud, ¿no? Correcto. Carlos, la misma pregunta. ¿Cómo crees que los datos van a afectar al post-COVID? ¿Van a salir mejor paradas las compañías que tengan mejor conocimiento de su cliente? Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Anabel. Es muy complicado también llevarle a contar a Anabel porque tiene muchos datos, tiene mucha capacidad de analizar y una gran compañía. Esto va a depender mucho del tiempo, de cuánto dure el post-COVID. ¿Sabes? Ayer salía una noticia, o hoy salía una noticia de un farm que elimina 1 de cada 8 muertes. De aquí a nada se espera tener vacuna. Nosotros somos una sociedad que va a ser digital en un futuro, pero que va a un ritmo lento en la digitalización, al menos la sociedad en la que nosotros estamos.
Eso durante la era, durante COVID, nos hemos dado cuenta de que se ha evolucionado, pero que hay personas que se han estancado, que hay un 50% de las personas que no han sido capaces de trabajar en teletrabajo y que además le ha creado ansiedad y que han decidido que no pueden seguir en ese nivel de ansiedad. Por lo cual, tampoco podemos plantear que a partir de ahora es que porque nosotros tratemos bien los datos y porque un cliente le manden determinadas cosas, va a venir a nuestro gimnasio porque, como dice Arturo, pues hay otras cuestiones como que van sus amigos o que conoce se ha hecho amigo del TN y eso es mucho más fuerte que pagar 20 euros más o 20 euros menos, porque al final los 20 euros van por cuenta corriente y no los pagan. Por lo cual, yo creo que es importante que no hay que volcar todos los esfuerzos en la generación de data o en el Big Data actualmente, sino que tiene que ser una pata más que dentro de los comités y dentro de las decisiones estratégicas de la compañía. Y yo creo que sobre todo para compañías externas como puede ser Egin o cualquiera de IBM, cualquiera de las que quieran, es verdad que Google está entrando, es verdad que el mercado de fitness es un mercado importantísimo, que se dicen números como el 2%, pero realmente el mercado deportivo pues a lo mejor el 30, el 40, el 50 y seguirá subiendo. Y como decía Eduardo, porque antes tenía en su parte hablando del aeropuerto, pues sí, conseguir la trazabilidad a través de Bluetooth dentro del gimnasio y que grandes compañías metan además la capacidad de determinar a través de cámaras pues la tipología de clientes y unido todo eso a los datos que nosotros generamos, pues puede ser que sea muy interesante, porque no solamente sabes que pasan 8 millones de personas, sino dentro de esas 8 millones de personas, qué tipología de personas son. Y yo sé que también lo hacéis, ¿no? También sé que lo analizáis para que no se nos escape nada en un aeropuerto. Entonces, creo que va a llegar, pero el COVID es un acelerador, pero no creo que sea el determinante de que de aquí a 6 meses la compañía que no tenga datos está fuera del mercado. No, somos un producto offline. Todo lo que hay aquí es un producto offline, que se apoya en el online, pero que sobre todo es un producto offline. Entonces, seguirá siendo pues, por cercanía, por precio, por amigos o por otras cuestiones, ¿no? Arturo, ¿las empresas con datos van a salir mejor del COVID? No, las empresas con datos, porque sí, no. O sea, yo creo que las empresas que tengan las cosas claras, una estrategia bien definida y los objetivos de negocio bien determinados, que usan los datos, sí. Pero vamos, yo estoy muy de acuerdo con lo que estáis diciendo y bueno, pues creo que vuelvo a reforzar el mensaje de la estrategia, de los datos porque sí, no, la tecnología porque sí, no, la tecnología no es un fin, es un medio. Y bueno, pues obviamente, Ángeles, las empresas que utilicen estos datos de forma correcta, sí. Pero los datos porque sí, pues tampoco. En fin. No es un Eduardo. mensaje de supremacía tecnológica, sino un mensaje de apoyo de la tecnología a unas buenas decisiones de negocio como habilitadora. Eduardo, ¿qué opinas? Bueno, pues mi opinión en realidad es eso, es decir, habrá empresas que sabrán aprovechar esto como una oportunidad y que aprovecharán la adaptación a la que nos hemos visto forzados para, como os decía, también ir encaminados a seguir trabajando en esto, pero obviamente hay que establecer un project plan que es, así es como estamos, esto es lo que quiero conseguir y eso está más que claro que es lo que nos va a ayudar a conseguir que esto tenga éxito. Y es lo que tenemos que seguir. Desde luego coincido en el tema de la estrategia. Hay que ver qué es lo que puedo sacar. Si la adaptación que he tenido que realizar puedo aprovechar una parte precisamente para, con los datos que vaya a conseguir, mejorar mi negocio o ver nuevas líneas de negocio, ver alternativas para darle continuidad. Y todo se basará en intentar aprovechar la oportunidad por cada una de las empresas. Yo creo que es así, desde luego. Pero esta adaptación ha venido para quedarse, por desgracia, por suerte o por desgracia, y vamos a tener que convivir con ella mucho tiempo. Seguro que sí. Eduardo, un consejo. Sigo entrando, aunque mi marido me llame friki, sigo entrando en el cuarto de baño con las 2 cámaras tapadas. Sí, Las 2 cámaras del teléfono. Está ahí, así que tapar las cámaras. Luego me dicen que soy una friki, pero yo entro en el baño y pongo el teléfono a un lado y lo tapo al otro. Hacerlo, de verdad, hacerlo. Que no tiene por qué pasarte, pero pasa. Igual que no te tienen por qué que coger tus datos y encriptártelos, pero pasa. De verdad pasa. Vamos a cruzar los dedos, Eduardo. Pablo, ¿qué opinas de esto? Porque voy a dejar a Gabino que concluya.
Bueno, yo lo que opino en esto último respecto a si vamos a salir más reforzados las empresas que tengan datos del COVID, yo lo que veo que es lo importante es nuestro sector, es sobre todo ahora por la situación que podamos comunicar, que podamos comunicarnos con el cliente y comunicarnos acertadamente, ¿no? Entonces, las empresas que tengan mayor información y sepan tratarla y puedan tomar decisiones de qué comunicar en cada momento, pues tendrán esa ventaja, porque al final los clientes están todos ahora un poco con las dudas, algunos se pueden cambiar de gimnasio, otros no pueden volver, otros han empezado a hacer ejercicio en casa, que también es tecnológico, ¿no? Que también, entonces, pienso que sobre todo ayudará para comunicar mejor y aprovecharse de eso, ¿no? Ganar con eso. Perfecto, pues maestro, todo tuyo, señor Gavino. ¿Usted cree que las empresas que estén tecnologizadas, digitalizadas y analizando los datos integradas van a salir mejor de esto? Me voy a apoyar en algo que dijo Arturo. Que usen bien los datos. Tenerlos por tenerlos, es que ahora mismo todo el mundo tiene datos. Porque los tenemos. O sea, los grandes software managers de nuestra industria ya te da el dato de todos los clientes y no lo usamos. ¿Sabes? Entonces, el usarlo es lo más importante. Pero mira, quería añadir una cosa que Carlos puntualizó de que el servicio que se da en los gimnasios es offline. No estoy nada de acuerdo. Nada. Es más, si creo que la digitalización, la tecnología, lo que tiene que ser es el motor. La primera decisión que se tiene que tomar es si antes de un modelo de negocio es qué plataforma vas a utilizar, si es una cerrada o una abierta, para poder decidir cuál es tu ADN y si está asociado al I+D de una compañía con una plataforma cerrada o si tu ADN está con tu I+D y con lo que esté en el mercado para poder captar y poder integrar, con lo cual apuesto por las plataformas abiertas integradoras que puedan dar eso al operador. Y quería dar un dato, como estamos hablando que si el dato va a dar, ¿vale? Quiero puntualizar una cosa. Lo que no estamos digitalizados, como dijo la experiencia de Arturo, como cliente, lo que no estamos digitalizados son los centros deportivos. En el 2018, según datos de Statista, en España, el negocio de aplicaciones para bienestar, o sea, fitness y dieta, fue de 38 millones de euros. Solo en España. Estamos hablando de que hay más gente con datos, con wearables, que añado que integramos todos dentro de la plataforma, todos los wearables del mercado, por eso damos datos fuera también. Hay más gente entrenando fuera, digitalizado con datos, que dentro de las instalaciones deportivas. Entonces, el usuario, desde hace varios años, ya estamos digitalizados. Lo que pasa es que nuestros modelos de negocio no han evolucionado en la parte tecnológica y de digitalización como el usuario demanda. Claro. Y para mí es básicamente porque no hemos pensado en el objetivo final del cliente, que es por lo que nos paga. Yo quiero adelgazar. Y estamos más pensando que el cliente nos diga lo que ha hecho, que en sí lo que le recomendamos es que lo haga. Que lo haga. Después obtenemos el dato automáticamente, no imputándolo manualmente, ese dato. Y yo creo que ahí es donde vamos a mejorar el gran vacío que tenemos, el gran problema de la retención, es cuando podamos analizar el comportamiento de los clientes, qué hace para podernos anticipar. Si no nos podemos anticipar, vamos a cometer el mismo error de hace 40 años. Por eso hay más gente digitalizada afuera. Correcto, correcto, está clarísimo.